¿Qué tal? Video tutorial número 16 del curso de Node.js que vamos a dedicar a Jade. Terminábamos el anterior video tutorial viendo cómo dentro del directorio Vux de un proyecto creado con Express aparecían varios archivos con la extensión Jade. Y decíamos que Express hace uso de motores de plantilla para compilar las vistas HTML. Y por defecto Express usa Jade como su motor de plantilla. Aquí podemos ver en pantalla su página oficial. La mayoría de los frameworks web usan un motor de plantillas para generar el código HTML de sus aplicaciones y en general suelen usarse dentro de una carpeta llamada Vux, aunque esto tampoco es totalmente obligatorio. Lo que hacen es permitir a los desarrolladores trasvasar los datos desde una aplicación a HTML y poder así de modo claro separar las funcionalidades de la aplicación. De nuevo volvemos a los fundamentos del patrón MVC. Se les denomina también, aparte de motores de plantillas, procesadores o filtros. Dos ejemplos de este tipo de motores de plantillas populares pueden ser Smarty para PHP y ERB para Ruby. Jade es un motor de plantilla basado en lo que se denomina indentation, sangrado en castellano. Para entenderlo puedes comparar el código HTML que tenemos aquí a la derecha con el código Jade que tenemos a la izquierda. Vamos a ver un ejemplo más simplificado para entender las diferencias. Este es el código que, como decía, aparece como ejemplo en la página oficial de Jade, pero vamos a simplificarlo para intentar explicar sus principales características. Es lo que vemos ahora aquí en pantalla. Recuerda que como aparece aquí a la izquierda es como se escribe con Jade y a la derecha es como se escribe en HTML. Para empezar, creo que está claro, Jade es mucho más breve que HTML. En segundo lugar, Jade usa la indentación, lo que podemos traducir en castellano por el sangrado, para declarar la jerarquía de un documento HTML. Hablaremos de eso más en detalle en un momento. En tercer lugar, en Jade no tenemos que usar tags. Estos caracteres de apertura y cierre son añadidos automáticamente cuando la plantilla es compilada. Y además no tenemos que cerrar los tags HTML en Jade. Cuando Jade genere el código HTML, cerrará los tags por nosotros. Observa como aquí, por ejemplo, empezamos con un div. Aquí es donde está cerrado en HTML. En Jade no es necesario que lo pongamos. De lo visto hasta ahora, lo que tenemos que tener claro es que en Jade lo fundamental es el modo en el que sangremos, en el que indentemos. El sangrado en Jade es importante porque define la jerarquía de un documento. Observa como aquí, por ejemplo, todos los códigos van dentro del div envoltorio y por lo tanto tienen un sangrado respecto a ese div. Jade toma su inspiración de Haml, de HTML Abstraction Markup Layer, un popular motor de plantilla que utiliza la comunidad de Ruby. Aquí ves la diferencia entre cómo escribirlo con ERB, el otro motor de plantilla del que hablábamos hace un momento para Ruby, y aquí cómo se escribe con Haml. Pues Jade toma todo lo mejor de Haml para facilitarnos el trabajo. Y al igual que Jade, lo podemos ver aquí, define la estructura en la página por sangrado, por indentación. Si una línea es sangrada bajo otra, se asume que es una hija de la línea previa.
Si eres nuevo en el lenguaje de plantillas puede hacerse esto todo un poco lioso al principio. Vamos a ver algún ejemplo práctico para aclarar todo lo dicho, que es muy sencillo, te lo aseguro. Vemos para empezar cómo podemos escribir HTML. A la izquierda en Jade y a la derecha cómo se va a compilar en la página HTML. Esto podemos hacerlo igual para otras etiquetas HTML, como puede ser body, como puede ser sesión, P o cualquier otra. Vemos por tanto cómo nos facilita mucho la escritura. Si queremos añadir un ID a una etiqueta, a un tag, tenemos que añadir el símbolo de el corchete que aquí vemos. Observa que para nada aparece el tag como tal, pero esto aquí en Jade daría igual a esta salida que vemos aquí en HTML. Un tag sesión con un atributo ID con el valor de envoltorio. En Jade conseguimos lo mismo usando el corchete. Si queremos añadir una clase tenemos que hacerlo como vemos aquí, con el uso de punto seguido del nombre de la clase. Cuando se compile el resultado será el que vemos aquí, que es el modo de definir una clase en HTML, en este caso aplicada a un párrafo, podría ser para cualquier otro elemento. Jade también soporta encadenamientos si necesitamos añadir tanto una ID como una clase. Tendríamos que escribirlo tal como aquí vemos y esta sería la salida, como estamos viendo aquí, aplicándole tanto el atributo ID como el atributo clase. Pues así lo tendríamos que hacer en Jade. Y del mismo modo también admite más de una clase en un tag. De este modo le aplicaríamos a cuatro clases distintas que aparecen, como vemos, con nombres separados por puntos. La salida sería la que vemos aquí a la derecha en HTML. Y recuerda que en Jade para crear la estructura de un código HTML se usa el sangrado. Aquí lo vemos con el sangrado, span se va a incluir dentro de P de párrafo, con lo cual en HTML se compilaría como aquí vemos. Este es un ejemplo del uso de la indentación o del sangrado. Si lo que queremos es añadir texto a un tag, simplemente tenemos que ponerlo después de la declaración del tag. Aquí tenemos, ya decíamos antes, que no es necesario utilizar los corchetes, la declaración del tag H1 y aquí el contenido. Esto es en Jade y esta sería la salida en HTML. Ni los corchetes ni el tag de cierre son necesarios, ya lo dijimos hace un momento. Y por último, en esta introducción, Jade también permite utilizar múltiples líneas en un texto mediante el uso de pipe, que es el símbolo que aquí vemos. Esta sería la salida en Jade y esta la salida en HTML. Pues con lo visto ya estamos preparados para empezar a trabajar con Jade. Así que vamos a empezar por crear una nueva estructura de proyecto Jade. Vamos a llamarle, por ejemplo, así, estructura Jade. Continuamos instalando las dependencias como hicimos ya en el ejemplo de Express que creamos en el anterior vídeo tutorial. Y una vez terminado el proceso, ejecutamos app.js, como también ya sabemos. Y ya tenemos el servidor de Express en el puerto 3000.
Si entramos con el navegador, vemos lo que veíamos también en el anterior vídeo tutorial. Vamos ahora a editar el archivo donde se encuentra este código, que es un archivo Jade, el archivo index.jade. Vamos a el directorio donde se instaló. Aquí lo tenemos, estructura Jade, y dentro del directorio Viux tenemos el archivo index.jade. Vamos a editarlo. Y este es el código que contiene, escrito con la sintaxis Jade de la que hemos estado hablando hace un momento. Vamos a añadirle algo más de código con esta misma sintaxis. Recuerda el sangrado, que es clave para el funcionamiento. No explicamos de nuevo las normas que acabamos de decir. Simplemente lo guardamos. Y si ahora abrimos el proyecto en el navegador, nos aparecen las modificaciones. Pero observa también como si vemos el código fuente de la página, se renderiza, como podemos ver aquí, como código HTML, no el código Jade que hemos utilizado. Desviándonos un poco, pero solo un poco de lo que estamos viendo, habrás observado que hemos usado el tag session. Se trata de uno de los nuevos tags que incluye HTML5, la revisión del Hypertext Markup Language, que incluso es más una refundación y que ha abierto grandes expectativas sobre el futuro de los navegadores web. Incluye nuevos tags, como puede ser article, como puede ser header, y este de sesión que estamos utilizando aquí. El objetivo que se busca es el de mejorar el significado semántico de las páginas web. Puede que de entrada no sea lo más importante de HTML5, pero es un elemento más que incluye esta mayor significación semántica tanto para las máquinas como para los propios seres humanos. HTML5 es ya una realidad, con una presencia cada día más constante en la red y que con toda seguridad va a ir aumentando en los próximos meses hasta convertirse en menos de 2 años en un estándar imprescindible para el desarrollo web. Así que si quieres profundizar, recuerda que hay un curso en el canal de HTML5 y otro de CSS3 muy relacionado. Si Jade se redujera a lo visto hasta aquí, pues seguro que habrá quien piense que poco le va a ayudar, teniendo en cuenta además que en la actualidad hay muchos editores de HTML que ya autocompletan muchas de las partes que en Jade no es necesario escribir. Pero más allá de construir la estructura de una página con Jade, su poder real, el poder real en general de todos los lenguajes de plantillas, del cual Jade forma parte, se encuentra en su posibilidad de manipular datos en tiempo de ejecución y sacarlos en pantalla como HTML. Jade usa 2 caracteres especiales para decidir cómo se debe interpretar el código. El primero de esos caracteres es el signo menos, que se utiliza para decirle a Jade que el código que sigue tiene que ser ejecutado. Y el segundo es el signo igual, que le dice al intérprete, a Jade, que el código tiene que ser evaluado, escapado y luego imprimido en pantalla. A poco que hayas trabajado con código del lado del servidor, como PHP, seguro que ya sabes a lo que se refiere escapar, incluir en el código una serie de caracteres para que éste sea legible. Así que por lo tanto, el signo menos y el signo igual le permiten a Jade determinar qué es lo que tiene que hacer con el código. Esto puede parecer un poco confuso al principio, pero de nuevo con varios ejemplos lo veremos claro. Empezamos con variables.
Para crear una variable tenemos que hacerlo, observa como aquí utilizamos el signo menos del que hablamos y creamos una variable llamada nombre y con el contenido de Jesús. Posteriormente, cuando escribimos el código Jade, vamos a poder utilizar esa variable mediante la sintaxis que aquí vemos, el símbolo almohadillado y entre llaves el nombre de la variable que queremos utilizar. El resultado en el renderizado en HTML será el que vemos aquí. Vamos a verlo una vez más creando un proyecto y utilizando variables en la consola. Llevo a cabo el proceso que no repito, creo un nuevo proyecto al que voy a llamar variables Jade, un proyecto express. Voy a instalar las dependencias y ejecuto app.js. En otros ejemplos que vayamos haciendo ya haré también esto, no lo voy a estar repitiendo. Ya tengo ese nuevo proyecto creado. Ahora vamos a editar una vez más el archivo index.jade. Archivo que también ya sabemos se encuentra dentro del proyecto que acabo de crear, dentro de la carpeta Views, Index.jade. Y le añadimos el código como el que ahora utilizábamos en el ejemplo en pantalla. Solo hace referencia a que aquí en la variable vamos a incluir un string, por tanto tiene que ir entre comillas. Es algo básico en JavaScript que seguro que ya sabes. El resto, como vemos, es justo lo que decíamos. Con esto ahora lo guardamos y vemos la salida en el navegador, que es el que aquí tenemos en pantalla. La variable ha sido sustituida por el valor que le incluimos. Simplemente insistir en el uso de este signo especial, que es el signo menos en Jade. Vemos ahora cómo utilizar loops. Los loops nos permiten iterarnos en objetos y arrays. Si estás creando algo más que un sitio web muy básico, seguro que vas a utilizar loops en muchas ocasiones. Lo que hacen los loops se suele denominar iteración, que quiere decir repetirse dentro de un array o un objeto, haciendo lo mismo una y otra vez. Sin que haya una razón muy clara para ello, quizás se deba a que es un patrón común que se utiliza mucho. Jade en este caso hace el uso del signo menos opcional, no es obligatorio, podemos utilizarlo con o sin el signo y va a funcionar exactamente igual. Nosotros en estos ejemplos lo hemos puesto para que sea más claro, aunque en este caso ya digo, si no lo pones va a funcionar igual. Vemos en este primer ejemplo, definimos una variable de nombre usuarios y colocamos entre corchetes un grupo de nombres. Y a continuación utilizamos la palabra clave each usuario en usuarios, p igual a usuario. El resultado de esto en HTML será la salida que vemos aquí a la derecha. 4 párrafos que coinciden con el número de elementos que hay en el array. Si fueran más o menos, aparecerían lo mismo. Además de each, si quieres, puedes utilizar también la palabra clave for. Observa cómo es la única diferencia en el código respecto al que veíamos hace un momento y la salida es exactamente la misma. Y además Jade también nos permite iterarnos sobre varios objetos. Tenemos aquí un ejemplo de código. Como vemos, dentro del objeto tenemos un nombre con un valor y apellido con un valor. Y de nuevo con el uso de each val key in object, aquí estamos utilizando, como podemos ver, un par de objetos. Y hacemos que aparezca en una lista key val, del modo en el que lo vemos salida. Aquí lo tenemos.
En cuanto a por qué esto funciona así, en fin, doy por supuesto que si estás siguiendo el curso ya has trabajado antes con loops, por lo tanto no tiene que tener ningún problema para entenderlo. Lo hemos visto en multitud de cursos, y aunque aquí se adapta a la propia sintaxis de Jade, el sistema es el mismo. Aquí, como vemos, tenemos key y val, que son los valores que aquí le pasamos del objeto, y por tanto son los que se muestran. Vamos a verlo en un ejemplo práctico. Ya voy a crear el proyecto, no lo volvemos a ver en pantalla, y editamos el archivo index.jade como en las otras ocasiones. Ya está el proyecto creado, el nuevo index.jade, y le añadimos el código como el que decíamos ahora. Si lo abrimos en el navegador, aquí tenemos el resultado. Puedes hacer prácticas con los otros ejemplos que decíamos, otras variantes, etc. Desde luego, Jade nos permite también trabajar con condicionales. A poco que hayas utilizado cualquier lenguaje de programación, seguro que ya estás familiarizado con su uso. Resumiéndolo mucho, lo que nos permite un condicional es que si algo es verdadero, se lleve a cabo una acción, y si no es así, se lleve a cabo otra. Es muy simplificado, pero en el fondo así es como funcionan los condicionales. Y aquí vemos un ejemplo de un condicional en Jade. De nuevo, indicar que el signo menos antes de cada uno de los condicionales es voluntario, es opcional, no es obligatorio. Vamos a verlo de nuevo en un ejemplo de código. Exactamente vamos a utilizar el mismo que está aquí. Desde luego, si aquí aparece soleado como true, entonces lo que nos devuelve es el if. Si modificamos aquí soleado y lo ponemos como false, lo que nos devolverá es el else. Aquí vemos ya el código modificado y con soleado true. Si lo probamos así, este es el resultado que veremos en pantalla. Si modificamos true por false, he modificado simplemente esta línea. Si recargo la página, observa cómo ahora nos devuelve el valor que tenga else. Lleva a cabo pruebas, modifica y profundiza en el funcionamiento, que desde luego que es muy sencillo. También es posible ejecutar código JavaScript inline dentro de una plantilla Jade. Para ello tenemos que declarar un bloque script y luego añadimos el código que queramos JavaScript dentro de ese bloque. Por ejemplo, aquí un alert, con lo cual tendremos esta salida. Vamos a ver el código y verlo en el navegador. No vamos de nuevo a crear todo el proyecto. Irán todos, se podrán descargar como siempre desde la carpeta de Dropbox. Aquí podemos ver el código y aquí podemos ver su salida en pantalla cuando cargamos en el navegador. Jade también nos permite utilizar includes. La mayoría de los sitios web tienen partes de la página que se repiten una y otra vez, como pueden ser las cabeceras, los pies, las barras laterales. Ya hemos hablado de esto en muchas ocasiones y de las ventajas que tiene al incluir las partes comunes en archivos únicos. Cuando, por ejemplo, un cliente nos pide que tenemos que añadir algo nuevo en la cabecera, con cambiarlo en un único archivo se cambia ya en todas las páginas donde aparece la cabecera, así que es desde luego muy útil. Pues Jade soporta la utilización de este tipo de includes, y para ello utiliza la palabra clave include. Con lo que vemos aquí, lo que hará es incluir dentro de la página en la que se le llama un archivo que se encuentre en views includes header.jade. En este caso, observa como aquí pone el directorio donde se encuentra includes header, pero lo vamos a llamar desde index.jade, que está dentro de views.
Por tanto, tiene que ser, ahora vemos la estructura, tiene que ser una carpeta llamada includes dentro de views y el archivo header.jd. Desde luego podría estar en cualquier otro sitio, simplemente tendríamos que utilizar la sintaxis para movernos por la jerarquía de un árbol de directorios. Aquí podemos ver la estructura del proyecto, includes JADE. Dentro de la carpeta views, como vemos, aparte de los archivos que ya se crean por defecto, hemos incluido una carpeta llamada includes y dentro un archivo llamado footer.jade o header.jade o como quieras. Este es el código en index.jade, que es donde incluimos la palabra clave include y la ruta al archivo que tiene que utilizar. Y este es el archivo footer.jade con el contenido. Y aquí tenemos la salida en el navegador en la que se incluye desde el otro archivo el contenido, desde el archivo footer.jade. Y terminamos viendo los mixins, una característica de Jade que no tienen muchos otros motores de plantilla. Si tenemos una página web en la que se repiten muchos bloques de códigos en distintos sitios, usar estos mixins es un buen modo de mantener el código sostenible y limpio. Podemos considerarlos como algo así como includes para utilizar dentro de nuestro código. La palabra clave es mixing, como aquí vemos, y un buen ejemplo de su uso puede ser con loops. Aquí, como vemos, utilizamos un mixing para users y posteriormente definimos qué es lo que tiene que hacer, y en cualquier sitio del código donde queremos que se lleve a cabo este mixing simplemente tenemos que utilizar el código. De nuevo lo vemos en un ejemplo práctico con el que finalizamos este recorrido, creo que bastante detallado, por el trabajo con Jade. Aquí tenemos el código de ejemplo, usamos mixing, vamos a llamarle users y hacemos que cree una lista desordenada, UL. Y a continuación, aquí por ejemplo creamos users y usamos mixing users, pero observa como después creamos otra, la que llamamos por ejemplo más users, y de nuevo podemos utilizar mixing users pasándole el nombre del array sobre el cual se va a hacer el loop. Por tanto, lo que nos permite, como vemos, es, en lugar de tener que estar escribiendo cada vez que necesitemos iterarnos en un array, tener que crear el loop, simplemente utilizando mixing users y pasándole el nombre del array sobre el cual queremos que se cree el loop, pues ya estará